Hogeita hamar mila umetik gora joan zen erbestera bidali zuten erbestera exiliatuak izan ziren. Haietariko asko gerra bukatu ahala itzuli egin ziren, eta ondorioz aurrez aurre frankismo aurkitu zuten. Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi beraz, Eusko Jaurlaritzaren Gogora Institutuaren eta Santurtziko udalaren izenean. Halako gertaera batek, begibistakoa da. Kolpe handia marka uzten du gertatzen den herrian edo eskualdean. Gaur Santurtzin gaude, Santurtzin zaudete guztiok, eta gurekin da Santurtziko udaleko alkatea, Aintzen Urkijo Andrea, berari emango diogu hitza. Egunon, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, sailburuak, herri agintariak, eta onaino hurbildu zareten guztiei, eskerrik asko. Eta bereziki orain dela, 80 urte portu honetatik irten zineten euskal ume guztiei. Mila esker. Nuestro puerto, el lugar en el que nos encontramos ahora, fue testigo hace 80 años de cómo muchas familias tuvieron que separarse para enviar a sus hijos a destinos como Francia, Reino Unido, Rusia o Bélgica. Muchos de ellos y ellas estáis hoy aquí con nosotros y nos hacéis revivir lo que fue aquello, algo que a algunos aún os queda en el recuerdo. Y que precisamente por ello debemos recordarlo, para que no caiga en el olvido. Porque es nuestra historia la que nos hace ser como somos. Lo que no se cuenta no existe y eso no lo podemos permitir, porque vuestra historia existió. Vaya que sí existió. Por desgracia. El vapor Habana, el Goiseko Izarra, son nombres que nos son familiares a quienes somos de Santurtzi. Son barcos que partieron de este puerto hace 80 años, cargados de toneladas de inocencia, la de niños y niñas que, como algunos de vosotros decís aún, a día de hoy se lo tomaron como, os lo tomasteis, como una aventura. Barcos que os alejaban de los ruidos atronadores de las bombas, os alejaban del horror. No sabíais lo que os esperaba, pero se os antojaba mejor de lo que dejabais, a pesar de separaros de vuestras familias. Aventura bat, 6 hango zen bestela, 7, 8, 10 urterekin, guda, bombardaketak, erbestea. Hitz horiek umeek ez dakizkite, ez dute jakin behar, ez dira beraien kontuak. Una aventura, decíais, no podía ser de otra manera. ¿Qué ibais a saber vosotros de lo que era una guerra? Y lo que os iba a deparar el futuro. Nadie debería saber lo que es una guerra, pero por desgracia vosotros y vosotras lo vivisteis. Aunque por suerte seguís dando testimonio de aquella aventura. Sois fieles testigos de la historia de nuestro pueblo, aunque eso suponga que años después hayáis visto que os quedasteis sin infancia. Disteis un salto tremendo y os convertisteis en adultos en alta mar, casi antes de atracar en los países en los que os acogieron. Gerrako umeak izan zineten eta horrek zuen aur denbora galdu zenutela esan nahi du. Atzean utzitakoarekin batzuk laster batu zineten, baina beste batzuk betiko utzi zuten zuen herria, zuen familia. Gaur, ospatzen duguna, zuei oroimen ekitaldi instituzionala baino ez da. Ekitaldi txikia, baina derrigorrezkoa. Zuekin eta zuen lekukotasunerekin, gure historiaren parte bat berreskuratzen dugu. Esto no es más que un pequeño reconocimiento a todos vosotros y vosotras y a cuantos os acompañaron. Zoritxarrez, historiaren kapitulo hauek errepikatzen dira gaur, egun eta horregatik lan egiten jarraitu behar dugu hauek bukatzeko. Este sencillo homenaje busca recordar un capítulo de la historia que esperemos no vuelva a suceder. Esto es por vosotros y vosotras, y por cuantos os acompañaron y os dieron aliento en esta triste cruzada. Mila esker. Eskerrik asko, alkate. En un día como hoy también queremos escuchar la voz de los protagonistas, de uno de aquellos 4.000 niños, uno de aquellos niños que partió rumbo a Southampton
en el buque Habana. Es gracias a vosotros, a los protagonistas, y también a vuestros familiares. Gracias a vosotros es por lo que tenemos la memoria, el relato de lo que ocurrió aquellos años. Zuekin da, edo gurekin da, Vicente Cañada. Vicente. Vicente tenía 7 años cuando embarcó en el buque Habana y pasó 2 años en el exilio hasta mayo de 1939. Estuvo además en el campo de Southampton, el campamento de Southampton, en otras 3 colonias en Inglaterra. Vicente. Buenos días, Egunon. El pasado lunes me llamó el coordinador de este acto, aquí presente, para pedirme algunos datos personales. Y al mismo tiempo me dijo si iba a preparar algunas notas para este discurso. No había pensado en ello, pero creo que es una buena idea, porque a mi edad puedo terminar hablándoos de mi última pesca en el Cantábrico y salirme del guión, ¿no? Bueno, pues vamos a ellos. Bueno, el 21 de mayo de 1937 tenía yo 7 años cuando embarqué en este puerto de Santurce, en el Habana, junto a 3.800 y pico niños y niñas saliendo para Inglaterra. ¿Cómo fue esta salida? Pues fue nerviosos, apurados, tristes y desde luego asustados. Porque el frente de guerra estaba cada vez más próximo y la presencia de la aviación alemana e italiana resultaba cada vez más frecuente. Las Amatsus, por contra, tenían distintos sentimientos. Por una parte estaban tristes, nos dejaban al albur, pero por otra parte estaban aliviadas porque nos alejaban del peligro. Téngase en cuenta esta situación de que hacía menos de un mes Durango y Guernica habían sufrido los bombardeos atroces que todos conocemos. O sea que la situación era muy apurada. Pues sí, los aviones aparecían con más frecuencia y descargaban su metralla para asustarnos, cosa que en mi caso conseguían plenamente. Solo una vez, yo recuerdo, tiraron unos papelitos donde el general Mola, de infausto recuerdo, nos amenazaba con arrasar Bilbao si no se atendían sus peticiones de rendición. Este general conspirador y traidor y director del movimiento de la guerra se presentaba con frecuencia en nuestros cielos. Se supone que para ver la escabechina que los alemanes y los italianos nos estaban causando. En uno de esos vuelos se estrelló en tierras de Burgos, en un afortunado accidente. Bueno, desafortunado para otros. Bueno, prosigamos a mayor ritmo. Salimos de Santurce, hicimos un mal viaje, todos prácticamente mareados, y llegamos a Southampton, donde fuimos bien recibidos por los que simpatizaban con nuestra causa, naturalmente. Los otros seguramente estaban tomando el té de las 5. Estuvimos un tiempo en aquel país bien cuidados y atendidos. Yo estuve 2 años y traje recuerdos muy gratos de aquellas gentes. Unos 500 no regresaron porque las noticias que les llegaban no animaban a ello. Algunos se habían quedado huérfanos, a otros
les recomendaron sus familiares que se quedara, pues aquí las cosas estaban muy mal. Y solo había pena, sometimiento y algo muy abundante, el hambre. En esto de las evacuaciones hubo diferencias notables. Los que llamo de primera eran aquellos que con medios propios y con seguridad pudieron ponerse a salvo sin grandes problemas y a tiempo. Luego venían los de segunda. Incluyo aquí nuestro desplazamiento en La Habana y otras salidas semejantes, viajes organizados, controlados por el gobierno vasco y, en nuestro caso, apoyados por la colaboración decisiva de la parlamentaria laborista inglesa Miss Manning, ayudada por otros colaboradores como eran la marquesa de Autol, una aristócrata inglesa que le apodaron la Marquesa Roja. Miss Manning tiene en Bilbao una plaza en Zurdínaga por este impagable ayuda. Cuando íbamos a embarcar, José Antonio Aguirre le prometió a Miss Manning que al término de la guerra le iban a erigir en Bilbao una estatua a su memoria. Eso no se pudo hacer por razones obvias, ¿no? Pero cuando la democracia volvió, una asociación de la que yo fui componente, con otros que están por ahí, consiguieron que la alcaldía se identificara con esta promesa y le dedicó esta plaza, que es una plaza muy bonita y en un sitio muy adecuado. Bueno, vamos a ver. Bueno, luego vienen los de la tercera clase. Estos son los héroes de las espantosas huidas, gentes que sin preparativo ni medios se lanzaron a las carreteras dirección a Cantabria sin saber dónde iban a dormir esa noche y tampoco si habrían de conseguir al día siguiente alimentación, ni cómo saldrían de semejante atolladero, gentes que iban a pie, abrumadas. Formaban esta comitiva madres con hijos pequeños, abuelos, abuelas, en fin, los más desgraciados, con sus nombres, con sus hombres luchando en el frente. Aquí tenemos un ejemplo de esto último que quiero mencionar. Entre ustedes está sentado uno cuyo padre desapareció en el frente de Osandiano y su madre, con dos niños menores, uno a cada lado, se puso camino de no sé dónde, de ninguna parte, y terminaron en Francia. No voy a decir el nombre porque creo que a él no le gustaría. Las desgracias de estas gentes se veían aumentadas por la presencia de los aviones franquistas que les hostigaban con frecuencia por la carretera. Sin embargo, el sufrimiento de estas gentes, estas últimas gentes, es, yo creo, la menos recordada. El Habana, el Goizueko Izarra, los otros, sí, pero y los que iban a pie, esos fueron los verdaderos mártires de este episodio. Bueno, el regreso. El regreso fue desmoralizador, triste, lleno de padecimientos y como muestra diré que hasta 1950 teníamos todos los productos racionados. En 1951 creo recordar que se levantó el primer racionamiento y fue el del tabaco. Poco después fue el pan, pero ¿cuántos años estuvimos pasándolo muy mal? Bueno, conclusión. Todo ello porque habiendo conflictos laborales y sociales y enfrentamientos feroces entre las llamadas derechas e izquierdas, que venían de muy atrás, porque no eran de 1933 ni 34, venían de un siglo atrás estas luchas de clases, ¿no? Pues a las derechas se les ocurrió la salida más aberrante, ¿no? La guerra. O sea, se les ocurrió lo peor, que suele ser normal. Bueno,
algunos dicen que en la guerra que no la gana nadie. Yo he oído eso alguna vez. La guerra todos pierden, no la gana nadie. Yo creo que algunos sí la ganaron, ¿eh? Bueno, quiero recordar también que yo volví de Inglaterra y ahí se quedaron un buen número de chicos y chicas, unos 500, que, como he dicho antes, en sus familias le dijeron: quédate ahí, que aquí se está muy mal. Pero esta gente luego tuvo otro problema, que les vino la guerra mundial encima. Lo mismo que los rusos y otros países europeos, Bélgica, etcétera, fueron dominados por los alemanes y los pasaron fatal. O sea, sobre todo los rusos, yo quisiera para estos un aplauso especial, porque es que estos hombres padecieron lo indecible. Bueno, para terminar, porque ya me llega la hora, quiero tener un recuerdo para esta gente que actualmente está en guerra, en países en guerra, y en condiciones lamentables. Recordemos que nosotros estuvimos en tal situación y creo que debemos solidaridad a estas personas. España no sé si cumple con esta solidaridad, pero debiera de ser así, ¿no? Bueno, gracias, ¿eh? Eskerrik asko Vicenteri. Euskal Erakundeen inplikazio eta parte hartza erabatekoa da memoria gaietan, eta horren adierazgarri da gaur hemen daukagun ordezkaritza zabala ere. Zuekin Eusko Jaurlaritzaren Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailburua Josu Erkoreka jauna. Agintariok, jaun Andreok, lagunok, eguerdion guztioi. Umea beti ume. Horrela dio herri esaera ezagun batek, euskeraz, gure artean, ume guztien berezkotasuna eta gardentasuna nabarmen arazteko. Baina ume guztiak ez dira berdinak. Ume guztiak ez dituzte esperientzia berdinak bizitzen. Eta hain zuzen ere, umeak, gerrako umeak, ekitaldi honetan aintzakotzak hartuko ditugunak, bizikizun oso bitxia, oso berezia, oso paradogikoa izan zuten euren urteetan zehar. Umetan nagusien sufrimenduak jasan behar izan zituzten. Eta behin nagusitan, umeak bezala hartuak dira, izan ere, umetan izan zituzten nagusien esperientzia hori daukatelako ezaugarri. Umetan ume eta orain ere ume, beti ume, 80 urteko umeak hain zuzen ere. Eta dena, umetan nagusien esperientzia latza bizi izanagatik. Horixe bai paradoja benetan. Hoy celebramos un nuevo acto relacionado con la memoria. Y la memoria, quiero subrayarlo, me parece importante destacarlo, no es solamente una cuestión que nos remite al pasado. La memoria es también presente, es identidad. De hecho, los seres humanos somos exactamente lo que recordamos de nosotros mismos. De manera que si no recordamos nada, en realidad no somos nadie. No tenemos memoria y ni tan siquiera tenemos identidad. Pero la memoria no solamente es pasado y presente, la memoria también es futuro. Como dice el psiquiatra Luis Rojas Marcos, las personas que no recuerdan el ayer tampoco sueñan con el mañana. Por eso hacemos memoria, no solamente para evocar el ayer,
y reparar las injusticias cometidas, sino también porque queremos además poder soñar con el mañana, con un mañana mejor, con un mañana más justo, con un mañana sin intolerancias, sin violencias, con un mañana sin guerras ni personas refugiadas, con un mañana sin niños y niñas de la guerra, donde no se repitan ni aquí ni en ninguna otra parte del planeta las terribles circunstancias que hace 80 años os hicieron embarcar en el Habana, en el Goiseco Isarra, en el Galea o en cualquiera de los demás vapores que durante los meses de mayo y junio fundamentalmente zarparon de los puertos vascos con destino a Francia, a Bélgica, al Reino Unido o a Rusia. Y todo ello para libraros del hambre y del infierno de los bombardeos. Fueron muchos niños y niñas los que vivisteis en primera persona aquel episodio duro y dramático. Ambas cosas, duro y dramático. Duro, sin duda, para niños y niñas que no alcanzaban a comprender el mundo de los mayores desde su tierna inocencia infantil. Y dramático porque os situó ante un dilema amargo. Un dilema amargo entre lo que dejabais atrás y lo que se os presentaba por delante. Atrás dejabais el calor de la familia, pero en medio de los horrores de la guerra. Y delante se os presentaba el apacible confort de la paz, pero con la fría incertidumbre de lo desconocido. Uno de vosotros plasmó este dilema por escrito al recordar años después que en el momento mismo en el que llegó a su destino, en Bélgica, y comenzó a deshacer la maleta con la que había embarcado en Euskadi, le arrebató una fuerte añoranza de su madre, que en medio del bombardeo le preparó con sus manos blancas la maleta que en ese momento deshacía. Gaur, memoria egiteko bildu gara Santurtzin. Eta zuek, gerrako umeak jasan zenituzten ezbeharrak aitortuz, baita ere bildu gara aldarri partekatu bat egiteko, munduan izan diren eta diren gerra guztien kontra. Pakea eta elkar bizitza aldarrikatzen ditugu, bai, gerrak ez baitakar bestelik, odola, negarra eta hondamendia baino. Zuen lekuko bizia eta begirada itxaropentsua, arrazoi bidei irmoa izan daitezela etorkizunean, horrelakorik gertatu ez daiten berriro. Los que os fuisteis huyendo de la guerra sois ya personas octogenarias e incluso nonagenarias. Pero nunca dejaréis de ser niños y niñas, los niños y niñas de la guerra, porque en vuestra mirada ha quedado marcada de por vida el gesto inocente y doliente que esbozasteis el momento mismo en el que os despedíais de vuestras familias aquí en el puerto de Santurtzi, rumbo a lo desconocido. Vuestra mirada de hoy es una mirada que todavía apreciamos reflejada y lo hacemos además acongojados en la infancia desvalida que en muchos lugares del mundo huye del dolor, del horror y sufre además como vosotros, como ocurrió con vosotros, sin saber exactamente por qué. Que vuestra mirada de hoy sea el testimonio gráfico del grito que desde Euskadi lanzamos a todo el mundo en contra de todas las guerras. Horrela izan dadila. Eskerrik asko. Eskerrik asko sailburu. Sailburuaren hitz hauekin itxiko dugu ekitaldi honen lehenengo zatia eta bigarrenari emango diogu paso, artistikoagoa izango den bigarren zatia. Orain 80 urte. Aur askok eta beraien aiteamek ere bizitzan zuten une latzura ekarriko dugu gogora, antzerkiaren, dantzaren eta musikaren bidez.
¿Te importa que me dirija a ti como la mar? La mar, en femenino. Necesito creer que tú, ahora que te encomiendo a mis hijos, eres una mujer, una madre, como yo. Necesito creer que podemos hablar de tú a tú. Y puedo confiar en que sabrás ser tierna cuando el vaivén de tus olas acaricie el sueño de mis hijos. Y fiera cuando una amenaza les aceche. En tus manos dejo su viaje. Un viaje que no es hermoso, como los viajes que soñamos compartir con quienes amamos. Un viaje cuya única meta es la supervivencia y cuyo precio, la amargura de llevarlos lejos, muy lejos. ¿Dónde estáis, hijos? Ya no os veo. Hace tiempo que la línea de este horizonte hostil os ha devorado. Y mi cuerpo, como el ancla inservible que se queda en tierra, es incapaz de moverse de este muelle donde os he abrazado por última vez. Lua, lua, yunjulum verde. Lua, lua, m'asusta. Aita guria biatuda. Vitoriako perira. Aita guria biatuda, Vitoriako perira. Lua, lua, yunjulum verde. Lua, lua, m'asusta. Lua, lua, yunjulum verde. Lua, lua, m'asusta. Aita guria Gasteizen da. Amamanduan hartuta. Aita guria Gasteizen da. Amamanduan hartuta. Lua, lua, yunjulum verde. Lua, lua, m'asusta. Están en tus brazos, Mar. Protégeles.
No sabes cómo les gusta jugar a esconderse. Y yo hago como que no les encuentro. Non zaudete? Harrapatuko zaituzte. Ama, ez begiratu! Ellos ríen y se ocultan. Y cuanto más se esconden, más sé dónde encontrarlos. Porque una madre siempre encuentra a sus criaturas, estén donde estén. Eta harrapatu zaituzte! Joe, ama, begiratu egin duzu. No hay distancia lo bastante larga, ni recoveco lo bastante oculto, como para que el latido no sepa hallarlas. Cuida de ellos, Mar. Si lloran en la noche, mécelos con tu suave oleaje y hazles llegar con tu murmullo mi mensaje de amor. Si eso no bastara, recuérdales que para volar no hay más que batir las alas invisibles de la imaginación. Eso me llevará hasta donde estén, volando, volando. Zain izango nauzue, zain beti. Agur, ama! Ez egon triste bihotza. Lasai egon, nik zainduko dut jon. Agur! Agur, ama!
Queridos padres, Queridos padres, la noche es más oscura en el barco y más silenciosa, la noche es más oscura en el barco y más silenciosa, a pesar del ruido de las olas que ahora parece mecernos. a pesar del ruido de las olas que ahora parecen mecernos. Durante el día no hemos dejado de jugar. Algunos niños han caído rendidos, pero yo no tengo sueño. Y John está jugando. Padre nos reñiría si supiera que estamos despiertos a estas horas. Pero el día ha sido tan largo que no nos entra el sueño. Madre, recuerdo todo lo que nos dijo. Y siento que vuestro corazón viaja en nuestras maletas con nosotros. Así que estaremos bien. John ya ha hecho algún amigo. Entre tanto niño es difícil no hacerlo, aunque les sorprendería cómo suena el silencio. Apenas nadie habla. Tan solo la mar que nos dice de ustedes. Padre, madre, pensamos muchísimo en ustedes. Y dígales a los otros padres y madres que estamos todos bien. Vamos a estar bien. No se preocupen, que vamos a estar bien. Queridos padres, han pasado ya 3 meses desde que partimos. Hemos aprendido algunas palabras en ruso. ¡Qué idioma tan difícil el ruso! Здравствуйте. Spasiba. Здравствуйте. Significan hola y gracias. Dice la profesora que los pronuncio de maravilla. Ay, qué ganas tenemos de veros. ¿Cuándo llegará la hora en la que nos encontremos todos juntos para siempre? ¡Ay, padre! Cuando escriba una carta, mande una fotografía de madre, porque no tenemos ninguna. O si no, una de toda la familia junta. Para mirarla cada noche y no olvidarnos de vuestra cara. Madre, nos dijo que crezcamos tanto física como moralmente.
que eso sería lo que nos ayudaría a volar. Para volar, solo necesitamos agitar las alas invisibles de nuestra imaginación. Para volar solo necesitamos agitar las alas invisibles de nuestra imaginación. Que son las alas que nunca se rompen. Que son las alas que nunca se rompen. ¿Ves cómo recuerdo tus palabras? Como para no hacerlo con las veces que me lo dijiste. Tú nos has enseñado a volar y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Tú siempre estarás aquí y volaremos con nuestros sueños.
eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Laurogei urte pasa dira harrezkero esan bezala, 3 belaunaldi baino ez dira eta mundu zabalean oraindik erelakoak gertatzen jarraitzen dute tamalez. Para acabar este acto de memoria nos vamos a desplazar ahora hasta el mosaico que recuerda la evacuación de los niños de la guerra. Allí realizaremos una ofrenda floral. Besterik ez Jaun Andreok, eskerrik asko Eusko Jaurlaritzaren, Santurtziko Udalaren eta Gogora Institutuaren izenean bertaratu zareten guztioi eta egun ona pasa.